Hola mis queridos hermanos, les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, y quiero que me pongas mucha atención sobre lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en este tiempo presente, en este tiempo de la actualidad, en el mundo en general, lo que está sucediendo. Pues no es para nadie oculto que soy un laico comprometido de la Iglesia Católica, es una persona que llegó a la fe no porque vio, sencillamente llegó a la fe porque tuvo que razonar profundamente en aquello que es la fe. Después de haber estudiado, digámoslo así, las 5 principales religiones del mundo, pues me di cuenta que la verdad está contenida dentro de nuestra Iglesia Católica, y por eso hablo con mucha franqueza y sobre todo hablo del tema de la Biblia, cual me parece bastante profundo, acertado. Este proceso de la Biblia dentro de la Iglesia, que le hemos llamado la palabra de Dios, considero que es así, que es un libro de ciencia divina, no de ciencia humana, sino de ciencia divina. Y en él quiero comenzar precisamente para hablar de este tiempo con un texto bíblico que está en la segunda carta de Timoteo, San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque ellos pertenecen a aquellos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseo, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como les pasó a Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Pues pareciera que este texto lo hubieran redactado ayer y lo hubieran metido en las Biblias del mundo entero. Este texto bíblico, por si lo quieres verificar, está en la Biblia católica y está en la Biblia cristiana y está en muchos otros textos de Biblias que han modificado en muchos otros lugares. Pero parece que fuera una descripción de la realidad de hoy en día. Dice que los hombres serán egoístas, chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán amantes del mal, y respetarán a sus padres y a la religión. Y es todo lo que hemos visto que ha sucedido en este tiempo, lo que ha estado pasando y lo que venía pasando desde hace muchísimo tiempo en el mundo. Ahora bien, esto no es nuevo. Esto viene desde incluso tiempos antiguos al cristianismo, a la era de Cristo. Pues bien, lo que sucede es que definitivamente en este tiempo el pecado ha cobrado un mayor realce. Claro, porque los medios de comunicación han abierto las puertas a todo tipo de depravaciones, a todo tipo de ambiciones, a todo tipo de placeres. La tecnología ha servido para muchísimas cosas positivas, pero también para muchas cosas negativas. Y en ese sentido, la moral de la humanidad se ha ido como desviando y pervirtiendo. Desafortunadamente se le quitó la administración de la moral a la fe, al catolicismo, a la religión, y se le entregó sencillamente a los gobiernos en el mundo entero, que son los que dictaminan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por supuesto hay gente que definitivamente no tiene clara la luz de la oscuridad, sino que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, como dice en Isaías capítulo 5, verso 20 y siguientes. Pues bien, eso es lo que está sucediendo en este tiempo, y estamos viviendo momentos muy difíciles, seguramente resultado de las malas prácticas y de las malas acciones de los seres humanos. Hemos visto enfermedades como el papiloma humano, estamos viendo enfermedades como el SIDA, estamos viendo enfermedades pues como el SARS y como esta pandemia que estamos viviendo actualmente, y todo esto producto realmente de ese mal manejo del ser humano, de esa ambición y demás. ¿Qué dice el Señor al respecto? Y por eso quisiera leer un texto bíblico que me parece interesantísimo, que está en el libro del profeta Ageo,
en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Mira lo que dice tan interesante. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso, no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo y los viñedos, y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira este texto tan interesante. Pues bien, comenzamos hablando precisamente de que este mundo está como está porque los hombres de este tiempo se han vuelto egoístas, vanidosos, chismosos, ambiciosos, todos los osos que tiene el ser humano de este tiempo. Por supuesto, yo estoy allí incluido, yo también cometo toda esta clase de pecados. Pero de esto hemos tenido un resultado y pareciera que la respuesta está claramente explícita aquí en el libro del profeta Ageo en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Recuerda que el profeta Ageo es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, que estaba en tiempo precisamente de la reconstrucción de Jerusalén. Y era cuando el pueblo trabajaba y se esforzaba y entonces estaban reconstruyendo sus casas y querían ser ambiciosos y querían tener lujos y querían tener comodidades y querían tener placeres. Yo te pregunto, ¿qué pasó antes de esta pandemia? ¿Qué quería hacer la gente? Todos estábamos buscando por nuestros medios, a ver cómo teníamos nuestros bienes materiales, el último carro, el más lujoso, cambiar el modelo, cambiar las cosas. Y para unos la dificultad en el trabajo era muchísimo mayor que para otros. Y también la dificultad en la salud para otros era muchísimo mayor que para otros. Y llega un momento como que tanto esfuerzo en qué quedó, tanto esfuerzo para dónde va, tanto esfuerzo de qué sirve. Pues el Señor contesta. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice, todavía no es tiempo de construir mi templo. ¿Y acaso para ustedes es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Es decir, el mundo se olvidó de la construcción del templo de Dios. Y cuando me refiero al templo de Dios, no me estoy refiriendo a ese templo material, que por supuesto tenemos muchos en todo el mundo y hermosísimos en muchos lugares del mundo. Pero ese no es el templo al que se refiere este profeta específicamente, ni el Señor. Recordemos que en 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice, ¿acaso no saben que ustedes o su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y también en 1 Corintios, en el capítulo 6, nos vuelve a hablar del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que no es tiempo de tomarlo para unirlo con una prostituta ni para hacerlo ocasión de fornicación. Y en fin, todo tipo de cosas. Pues el templo que el Señor quiere que construyamos es el templo del amor a Dios, es el templo de la fe, es el templo de la caridad, es el templo de nuestra vida donde quiere verdaderamente habitar Dios en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿nos esforzamos mucho por construir cosas lujosas, tecnológicas, maravillosas, pero ¿y el templo de Dios en dónde lo dejamos? Y nos estamos quejando en este momento por una pandemia, nos estamos quejando porque de qué ha servido tanto esfuerzo, tanta construcción, tantas empresas. Mira con estas noticias que estamos escuchando, que las utilidades de las empresas de los últimos 20 años se vinieron a pique con esta pandemia. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, que es absolutamente sorprendente para lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto.
Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas y traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Y mira lo último que dice, que me parece maravilloso. Dice, por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, sobre todas sus labores. No se está refiriendo, por supuesto, a la lluvia de aquella agua H2O que moja a todo el mundo. Es una lluvia especial de bendición que cae sobre toda la humanidad. ¿Pero por qué? Porque estamos pensando solamente en lo material, porque estamos solamente pensando en lo ambicioso, en lo de construir para nosotros, pero no construir ese templo de Dios en nuestra vida, que es nuestro propio cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Por eso dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero no, desafortunadamente, primero estamos pensando en construir cosas materiales y en buscar cosas materiales. Pero el mismo Señor nos regala la solución, que es la solución que me gustaría que pensáramos. Yo no sé si tú eres creyente o no eres creyente, no sé ni siquiera por qué estás viendo este programa o no, pero la verdad es que te está hablando una persona que se encontró con un Dios que realmente está vivo, que es espiritual. Yo creo precisamente que existe lo espiritual, que Dios existe y que lo espiritual es más trascendente y más importante que lo material. Pues lo hemos visto en este tiempo, de que ha servido tanta riqueza. ¿Acaso puede servir tanta riqueza de tanta gente que está muriendo? Pueden tener todo el dinero del mundo, pero ¿y de qué les ha servido para parar la infección de sus pulmones? O para incluso ni siquiera un sepelio, porque muchos de ellos los han tenido que enterrar lejos de sus familiares en un campo donde entierran miles de personas. Y ahí les ponen un nombrecito de lejos que seguramente la familia lo podrá ir a visitar, pues quién sabe cuándo. Pero esta es una realidad absolutamente cierta. ¿De qué ha servido tanto lujo, tanta tecnología, tantas casas, tantos carros poderosos, tantos drones, tanta tecnología, tantas armas? ¿De qué ha servido si no construimos el principal templo, que es el templo de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Por qué tienes que estar en esa actitud de descreimiento, de decir, no importa, este es un fanático, esta persona, ay, no, eso es un tontico que habla de las cosas de Dios? Mira, no me importa si me dicen tonto o no. Lo único que quiero que sepas es que existe una realidad espiritual y que no ha habido poder humano en este momento que pueda detener lo que está pasando. Como para que aterricemos en la realidad de lo verdaderamente importante y trascendente en esta vida espiritual. Entonces mira cuál es el resultado y mira también qué es lo que el Señor nos regala precisamente como solución para este problema. Dice, vayan a las montañas. ¿Y qué significa la montaña? La montaña bíblicamente significa oración, ir al encuentro con el Señor. Dice, traigan madera y construyan de nuevo el templo. ¿Y qué simboliza la madera? La madera simboliza la fe y la humildad. Esa es la simbología de subir a la montaña. Es decir, tenemos que ir a reconocer con humildad, con la fe que tenemos en el corazón, que Dios existe, que nos hemos equivocado, que hemos estado pensando solamente en las cosas materiales, que hemos estado solamente sembrados en las cosas del mundo, en el placer, en el tener y en el poder, y que hemos descuidado las cosas de Dios. Pero necesitamos subir al encuentro con Dios. Y este encierro en nuestras casas seguramente será precisamente para que podamos subir a esa montaña, la cual nos pide el Señor que lo hagamos. Y dice, yo estaré contento y mostraré mi gloria. Mostraré mi gloria. La gloria de Dios es lo que sorprende al ser humano. La gloria de Dios es la que está por encima del poder y del actuar del ser humano. La gloria de Dios es la que descresta al ser humano porque se sale de su alcance. La gloria de Dios es aquella que se le mostró a Pedro cuando hubo una pesca abundante y él se tira de rodillas delante del Señor y le dice, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Por qué? Porque reconoció la gloria de Dios. Y ahí vuelve, dice, ustedes buscan mucho pero encuentran poco. Es decir, todo lo que hacen lo hacen con una gran dificultad.
¿Quién ha dicho que este mundo es fácil? Pero además nosotros con nuestros actos lo estamos haciendo muchísimo más difícil. Hoy el Señor le está diciendo al mundo entero, oiga, es hora de hacer un cambio. Pero es hora de hacer un cambio real. Yo no estoy hablando de solamente hacer rezos, yo no estoy hablando de solamente hacer actos de piedad, de oración. Esos están muy bien, son maravillosos, pero ¿cómo vamos a cambiar cuando salgamos de aquí? ¿Qué es lo que va a pasar realmente en nuestra vida? ¿Cuál es esa transformación interior que hay en nosotros que nos va a hacer realmente decir, Dios existe? Muestra tu gloria, Señor. Aquí estoy humilde delante de ti. Me he equivocado. He sido una persona vanidosa, he sido una persona orgullosa, he sido una persona arrogante, me he burlado de la fe. Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, de la clase sacerdotal? Si leyéramos, por ejemplo, el libro del profeta Miqueas, nos diéramos cuenta de esas exhortaciones tan absolutamente fuertes a la clase sacerdotal. Yo digo, de verdad, de todo corazón lo digo. Hay sacerdotes maravillosamente buenos, hay hombres santos dedicados al trabajo por la gente, por la humanidad, a la predicación. Hay hombres maravillosamente buenos, pero también hay unos hipócritas, también hay unos que están viviendo una vida doble, una vida de homosexualismo, una vida de lujuria, una vida de ambición económica, una vida de nueva era, una vida de masonería, una vida de todo tipo de cosas oscuras. Ah, que van a consagrar. Sí, seguramente consagran. Y el Señor está allí quizá para los que van a recibir santamente la comunión, pero lo dice el libro de Santa Brígida. Pero cuando los sacerdotes me traen de las mechas y se quieren llevar mi cuerpo a su boca, ya no estoy presente en la comunión. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo hoy te estoy hablando con toda sinceridad. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. Pero este es un tiempo importante, porque la humanidad viene como esta primera lectura que hice de 2 de Timoteo capítulo 3. Deberás saber que en los últimos tiempos los hombres serán ingratos, egoístas, rebeldes, amantes de los placeres, irán en contra de la religión, hablarán en contra de sus padres, serán desobedientes. Es lo que estamos viviendo actualmente. Y nos hemos metido en este momento dentro de nuestras casas por una pandemia que está existiendo, que nos está diciendo a gritos, mire, todo lo material me lo puedo llevar en un segundo, sus vidas pueden desaparecer en un segundo. Construya mi templo, más bien eso es lo que deben hacer. ¿Y cuál es el templo? Te invito a que busques a Dios de corazón, pero búscalo de verdad, sinceramente. Así seas una persona que te hayas autoproclamado ateo o no ateo. Yo te invito por el bien de toda la humanidad, de tus seres queridos, si es que hay algo de amor en tu corazón, por el bien de los seres queridos, es necesario hacer un cambio real en la vida. No esperemos a que esto se empeore, porque te voy a decir algo. Si nosotros continuamos con este descreimiento, si nosotros continuamos en esta carrera hacia el despeñadero, las cosas no van a estar mejor, van a empeorarse. Y tal vez venga una cosa peor después si no hay cambios radicales en la vida del ser humano. No porque Dios mande los castigos, sino porque es el resultado de nuestras propias acciones. Ojalá no sea demasiado tarde. Qué bueno que podamos subir a esa montaña que nos pide el Señor. Qué bueno que podamos conseguir la madera de la humildad, de la oración y de la transformación. Esa es la que el Señor necesita. Que construyamos su templo, el templo en nuestro corazón, aquí en el interior del ser humano, con una transformación real de vida. Yo te invito a que tú compartas este video, que lo compartas con aquellos que en realidad necesitan hacer una transformación. Tal vez alguien diga, ay no, yo cosas de religión, eso no me interesa. Ay, es que me da esa hasta risa. ¿Sabes por qué? Porque somos tontos los seres humanos. De verdad, estamos viviendo una calamidad tremenda en este momento en el mundo entero. Y ahora entonces, fuera de eso, le salimos o nos salió a deber Dios a nosotros, diciendo entonces que es que Dios es malo, que es castigador, que por qué. No, mis queridos hermanos. Yo pienso que tenemos que tener una actitud de cambio y una actitud real, profunda de oración, de fe y de transformación interior. Pues que el Señor te bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube, y a que también me busques en todas las redes sociales. Todo mi material lo encuentras en www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.